Estimados alumnos, vamos a ver en este documento audiovisual que comenzamos a desarrollar otro de los elementos del currículum, concretamente el tema de las actividades, el elemento del currículum denominado actividades. Las actividades es uno de los elementos del currículum más vinculados con la práctica profesional del docente. Respecto de este elemento del currículum, vamos a desenvolver tres aspectos. En primer lugar, vamos a tratar de definir lo que entendemos por actividad. En segundo lugar, vamos a tratar de establecer sobre qué ejes se configuran las actividades, lo cual nos dará las claves para plantear la planificación y el diseño de las mismas. Y por último, vamos a tratar de describir de manera sintética cuáles son los rasgos que caracterizan cada uno de estos ejes que configuran las actividades. ¿Qué entendemos por actividad? Bueno, como podéis comprobar, podéis leer en la presentación, las actividades se definen como situaciones de enseñanza que se piensan y estructuran para conseguir las finalidades del currículum. Es decir, se trata de gestionar en la acción directa, en el contexto real del aula, los disponibles para conseguir que los alumnos obtengan los resultados que hemos planificado en relación a los temas, en relación al contenido que nos hemos planteado en la planificación y el diseño del currículum. Pero la gestión de esas situaciones de enseñanza la podemos cifrar en diferentes elementos, o la podemos organizar en torno a diferentes ejes. La propuesta que os hago para configurar esas actividades aparece ahí reflejada y se cifra en 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, reflexionaremos sobre cuáles son los aspectos del currículum que se van a desarrollar en cada una de esas actividades, y nos referimos con eso a los objetivos y a los contenidos. Por otro lado, tendremos que pensar de qué recursos, qué soportes disponemos para poder desarrollar esa actividad que en cada caso queremos llevar a cabo. Por otra parte, como tenemos que gestionar grupos de alumnos, tendremos que pensar en cómo los vamos a agrupar, qué tipos de intercambios personales vamos a plantear en ese grupo de alumnos. Y por último, el último de los ejes sobre el cual organizamos las actividades será la organización de la clase en torno a esos elementos que aparecen ahí descritos: espacios, mobiliario, horarios. Y estos serían los 4 ejes sobre los cuales vamos a cifrar la configuración de las actividades y, por tanto, el diseño y la planificación de este elemento del currículum. Acabo de decir que uno de los aspectos, uno de los ejes son los aspectos del currículum que se van a desarrollar en cada actividad. Uno de esos aspectos del currículum, uno de esos elementos son los objetivos. Dependiendo del tipo de objetivos de los que partamos para desarrollar las actividades, para llevar a cabo las actividades, vamos a tener un tipo de actividades u otras. De esta forma, si hemos diseñado objetivos operativos, prácticamente tendremos un tipo de actividad muy individualizada, con ritmos rápidos en las aulas, con espacios muy estructurados, mientras que si el tipo de objetivos que hemos diseñado para desarrollar o que queremos conseguir con esas actividades son principios de procedimiento, objetivos específicos, las actividades van a tener un carácter más amplio, más abierto. Van a ser actividades que van a durar más, seguramente que propicien un trabajo en grupo más regular, en donde haya ritmos más lentos de trabajo y en donde haya una mayor riqueza de tipos de acciones diferentes y también de medios y recursos puestos en marcha. Por otra parte, otro de los elementos del currículum que nos van a dar claves sobre cómo diseñar las actividades, y otro, por tanto, de los ejes sobre los cuales se configuran las actividades, son los contenidos. Los contenidos nos dan ideas, cada tipo de contenidos nos da idea de cómo trabajarlo. No se trabaja igual la literatura que las ciencias naturales o que la química, pero por otra parte, aquello que queramos subrayar como más relevante en el contenido que queremos trabajar en cada actividad nos va a dar claves de cómo vamos a desarrollar, qué tipo de actividad podemos desarrollar. Si nos interesa dar un enfoque de investigación
En asignaturas de ciencia, pues seguramente desarrollaremos actividades en laboratorios. Si nos interesa acudir a explicaciones de la realidad, pues iremos a hacer visitas a museos de la ciencia, etc. Por tanto, el contenido es uno de los elementos que nos configura el tipo de actividad que podamos desarrollar en cada uno de los casos. Otro de los aspectos muy relevantes a la hora de configurar las actividades, a la hora de diseñar y planificar las actividades y de desenvolverse en la acción, son los recursos. Los recursos son los soportes físicos con múltiples características que podemos utilizar para desarrollar las actividades. En la clasificación que veis en la diapositiva, es una clasificación muy simple que distingue entre recursos del centro y recursos del entorno. Los recursos del centro, pues podemos acudir desde recursos TIC, es decir, tecnologías de la información y la comunicación, hasta aulas específicas, laboratorios, sala de medios audiovisuales, sala de usos múltiples, gimnasio y material de diverso tipo que nos podemos encontrar y que con una dimensión escolar son útiles para el desarrollo de actividades dentro del centro. Pero también hay recursos en el entorno, dependiendo del entorno donde nos encontremos, desde entornos naturales especialmente valiosos para ciertas asignaturas hasta museos e incluso recursos personales, es decir, especialistas en distintas materias, en distintos temas que podemos llevar al aula para desarrollar actividades de diverso tipo. Es importante señalar, en relación a este eje, al eje de los recursos, que los criterios que los profesores utilizan o emplean para seleccionar los recursos que van a utilizar en sus actividades son dos, y son muy claros. Uno es la accesibilidad, la posibilidad de que el recurso esté a mano, es decir, sea fácil de introducir en la actividad del aula, y por otro lado la utilidad, es decir, que ese recurso sirva para aquello que nos hemos planteado al pensar sobre la actividad. Decíamos que en las actividades una de las cosas que tenemos que hacer es gestionar grupos, gestionar estilos de trabajo y formas de trabajo en grupo. Entonces, estamos gestionando el trabajo de los alumnos, y en la gestión del trabajo de los alumnos, en las actividades, tendremos que decidir qué tipo de intercambio personal vamos a propiciar, cómo vamos a organizar a los alumnos para que trabajen, bien sea individual, bien sea en grupo. Dentro del trabajo individual se puede hacer bajo la supervisión del profesor o un trabajo individual totalmente autónomo de los alumnos. En el trabajo en grupo se aconseja que los grupos no tengan más de 3 o 4 miembros por grupo, porque en las investigaciones se ha puesto de relieve que ese número es el que mejora el rendimiento de los alumnos. Sin embargo, ese rendimiento, esa configuración de los grupos también depende de otros aspectos, como puede ser la edad de los alumnos, el tipo de materia, el contenido que se vaya a trabajar o el tema, el material disponible y las características del local escolar. Otro de los aspectos que tenemos que gestionar y que configuran los tipos de actividades que vayamos a diseñar para desarrollar la acción educativa es el espacio. El espacio es un elemento importante que define cómo se pueden plantear actividades de distinto carácter. En relación a los espacios, hay dos aspectos que se distinguen en torno a las actividades. Uno es la organización del espacio y otro las dimensiones del espacio. Respecto a la organización del espacio, nos podemos encontrar dos modelos en la organización del espacio en las actividades. El primero de ellos es el de los territorios personales, el segundo el de la organización funcional. En el primer caso, cada alumno está trabajando en su pupitre y todos están haciendo la misma actividad al tiempo. Es la organización más tradicional. En la organización funcional, el espacio se divide en función de áreas de trabajo y se pueden estar haciendo diferentes trabajos simultáneamente en un mismo espacio. Es el caso del trabajo por rincones en la etapa de infantil o el caso de las aulas especializadas, aulas de dibujo, aulas de informática, laboratorios, aulas de medios audiovisuales, etc.
Pero además de estos aspectos de la organización del espacio, en relación a las actividades tenemos que tener en cuenta las dimensiones del espacio. Hay una dimensión objetiva, que son las características evidentes del espacio, como son la dimensión de la clase, cómo están diseñados los pupitres, dónde están situados los focos de luz, de qué armarios disponemos, qué condiciones de habitabilidad tiene la clase, etc. Y luego hay una dimensión subjetiva que es cómo los profesores y los alumnos interpretan los distintos espacios, las distintas zonas de las clases. Es decir, el profesor parece que está especialmente proclive a pensar que el frente de la clase es el que acoge a los alumnos más aplicados, mientras que hay zonas en las cuales el contacto visual entre profesor y alumno no es tan continuado y que se denominan zonas oscuras, y ese espacio tiene otro matiz, otras connotaciones. El último de los ejes sobre los cuales se configuran las actividades es el tiempo. Gestionamos el tiempo a la hora de desenvolver las actividades, a la hora de desarrollar las actividades. El tiempo es uno de los elementos que va a condicionar el ritmo con el que se desenvuelven las actividades. ¿Cómo vamos a entender ese tiempo en las actividades? Pues deberíamos de atender a dos aspectos para conceptualizar el tiempo de las actividades. El tiempo de las actividades resulta de la suma de dos conceptos. Por un lado, el tiempo neto académico, que se refiere al tiempo que se tarda en hacer una actividad, al tiempo neto que se tarda en hacer una actividad. Pero la realización de una actividad en el contexto de un aula, además de ese tiempo neto académico, hace referencia a otros tiempos, como el tiempo de supervisión y revisión de tareas, los tiempos de descanso, el tiempo en el que el profesor atiende personalmente a cada alumno. Es decir, el tiempo, la estimación del tiempo en la previsión que hagamos de las actividades tiene que contemplar que el tiempo no solamente se reduce al tiempo neto académico, a lo que tardaría el alumno en realizar el ejercicio, el trabajo, sino que a eso hay que añadir otra serie de tiempos. Y luego hay otra cuestión que puede plantear un debate bastante interesante, que es el tiempo de los deberes extraescolares. Si el tiempo de los deberes extraescolares se considera tiempo de tarea, es decir, si al planificar las actividades voy a entender que los deberes extraescolares suman tiempo al tiempo de las actividades que planifico, porque los deberes extraescolares no todos los alumnos los hacen en las mismas condiciones materiales, de asesoramiento, de tiempo, etc. Y evidentemente, si los deberes extraescolares no se corrigen o no se revisan en el tiempo de clase, pues no podemos tener un control sobre el valor que tienen, etc. O sea que este aspecto es realmente un aspecto controvertido. Y hasta aquí los ejes sobre los cuales habría que configurar el tema de las actividades y, por tanto, los ejes sobre los cuales habría que tomar decisiones a la hora de planificar qué se va a hacer y cómo en las situaciones de la práctica del aula.